¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Fortaleza del Fénix, nuestro cuartel general, donde nos reunimos a hablar del fútbol americano que se juega en México. Y el día de hoy amigos, yo, el Vengador Fénix, servidor y anfitrión de este espacio, ha decidido retomar una sección que habíamos tenido en el olvido ya desde hace algún tiempo. Una sección que me gusta llamar como Línea de Golpeo Histórica. Y en el video de hoy vamos a rememorar la historia del juego grande de la LFA. Hablamos del Tazón México. Para aquellos que no lo sepan, el Tazón México es la gran final de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, liga que empezó sus actividades en el año 2016, con tan solo 4 equipos. De la Ciudad de México, los Mayas, los Condors y los Eagles, y como único representante del Estado de México en ese entonces, fueron los Raptors del Estado de México. Estos 4 equipos se eliminaron entre sí a lo largo de 6 semanas de temporada regular, después de las cuales solo los 2 mejores equipos lucharon en el Tazón México número 1. Los Mayas de la Ciudad de México contra los Raptors del Estado de México. Partido en el que los Mayas salieron victoriosos. Todo esto sucedió el 10 de abril de 2016. Y el enfrentamiento culminó con un marcador de 29 puntos contra 13. En ese tiempo la gente no le tenía mucha esperanza a la liga, y es que con solo 4 equipos, muchas personas pensaban que no se podía hacer gran cosa. Pero en el año 2 de la liga llegarían 2 nuevas escuadras. Los Fundidores de Monterrey y los Dinos de Saltillo, mismos que llegarían al Tazón México número 2 en este año de debut. Tazón México que los oriundos de Coahuila se jugaron con el entonces campeón defensor, los Mayas de la Ciudad de México, quienes una vez más salieron victoriosos en la temporada 2017, que se celebró el 30 de abril de 2017 y terminó con un marcador de 24 puntos contra 17, favor de la capital del país. Con 6 equipos en la liga, la gente seguía un tanto escéptica sobre el desarrollo de este deporte a nivel profesional en nuestro país. A pesar de los obstáculos, la liga cumplió su meta de llegar al año 3, que fue el año 2018. Año en el que no hubo movimientos en la terna de equipos de la liga, pero en el que sí hubo mucha acción, principalmente fuera de la cancha. Los entonces llamados Eagles Ciudad de México cambiaron su nombre por el de Mexicas, que llegó al Tazón México número 3, enfrentándose a los Raptors del Estado de México, que buscaban redimirse ante su afición en este tercer año de vida. Mismo equipo al que los Mexicas de la Ciudad de México vencieron entonces por blanqueada de 17 puntos contra 0, en el primer Tazón México que se celebró fuera del Estadio Palillo Martínez, año 2019, donde se celebró una vez más el Tazón México en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero esta vez uno de los contendientes era diferente. Una vez más, Ciudad de México y Estado de México se disputaban la hegemonía de la liga, pero esta vez el representante de la capital del país era diferente. Los Cóndors de la Ciudad de México se enfrentaron a los Raptors. Este enfrentamiento sucedió el 12 de mayo de 2019, donde los Cóndors de la Ciudad de México se levantaban por primera y única vez en su historia como campeones de LFA, tras derrotar a los Raptors por 20 puntos contra 16. El año 2019 fue muy ajetreado, y es que vimos una historia de superación personal. Los Cóndors de la Ciudad de México escalaron desde el sótano donde quedaron en el torneo pasado a disputar y ganar el título en este año 2019. Pero eso no fue la única gran noticia que tuvo LFA en ese año. También fue la llegada de 3 equipos, los Osos de Toluca, segundo equipo que representaría al Estado de México, y que solo viviría durante 2 años. Lo mismo para los Artilleros de Puebla, quienes con temática del 5 de mayo llegaban a representar a la Angelópolis por primera vez como un equipo profesional. Y finalmente, los Pioneros de Querétaro, primera escuadra que representaba a la ciudad dentro de LFA y que llegó aquí después de ganar su primer y único campeonato en la liga rival de la FAM. Además, 2019 fue el primer año en el que los jugadores de LFA tuvieron la oportunidad de lanzarse a otras latitudes a jugar, pues fue el primer año en el que LFA hizo convenio con CFL para seleccionar a los mejores jugadores de nuestra cantera nacional y llevarlos a jugar a Canadá. Otra vez.
En el año 2020 se debió jugar el Tazón México número 5, pero esto no fue así. Solo se jugaron 5 semanas de temporada regular, y tras esta primera mitad del torneo, las actividades al aire libre se cancelaron completamente, debido a que se declaró oficialmente la pandemia mundial del COVID-19. Misma pandemia que se extendió hasta el año 2021, donde esta vez de plano la liga anunció que no tendría actividad alguna, por lo que no se llevó a cabo ni siquiera el draft de ese año. Finalmente llegó el año 2022, donde todas las restricciones sanitarias se levantaron definitivamente. Los Cóndors de la Ciudad de México se mudaron a Querétaro y cambiaron su nombre por el de Gallos Negros, mismos que llegaron al Tazón México a enfrentarse a los Fundidores de Monterrey, un equipo que llegaba en condiciones diametralmente opuestas, pues mientras Monterrey había tenido un paso prácticamente impecable por la liga, los Gallos Negros se convertían en el primer equipo que disputaba en el campeonato teniendo un récord negro. Sin embargo, los Fundidores lograron vencer 18 puntos contra 14 a un equipo que ante los ojos del público no se merecía la oportunidad de pelear el campeonato. Durante este enfrentamiento también se anunció con bombo y platillo la llegada de los Rarámuris de Chihuahua, que originalmente iban a representar a Ciudad Juárez, pero que por cuestiones legales y de financiamiento simplemente no hicieron su aparición, ni en LFA ni en ninguna otra liga. Llegamos al Tazón México número 6, celebrado en el año 2023, donde los Caudillos de Chihuahua se enfrentaron a los Dinos de Saltillo, a los cuales vencieron por un marcador de 10 puntos contra 0, en la misma instalación que ellos donaron para el juego final de LFA, el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los Caudillos de Chihuahua se convertían en el primer equipo recién llegado de otra liga en levantar el campeonato. Fue acompañado de otros 2 de sus compañeros de la extinta Liga FAM, los Rojos de la Ciudad de México, que habían ganado el campeonato ese año, y los Jefes de Ciudad Juárez, que habían llegado convertidos en el primer equipo de una ciudad fronteriza dentro de LFA. Caudillos no solo se convirtió en el primer equipo en llegar desde una liga externa a levantar el campeonato, también se convirtió en el primer equipo que logró llegar a la final y ganarla estando totalmente invicto. Récord que se extendió por segundo año consecutivo, cuando estos mismos Caudillos de Chihuahua se enfrentaron a los Raptors del Estado de México, donde los derrotaron por 34 puntos contra 14, convirtiéndose en el segundo bicampeón de la liga. Fue así como, aún con todos los problemas, el Tazón México número 7 nombró a los Caudillos de Chihuahua como campeones. Finalmente llegamos al Tazón México número 8, celebrado en este año 2025, en la cancha del estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde los mexicas de la Ciudad de México derrotaron por la mínima diferencia a los renombrados Osos Monterrey, que otrora fueron conocidos como los Fundidores. Mexicas tiene el récord de haber derrotado a los Osos de Monterrey por la mínima diferencia, un marcador de 13 puntos contra 12. En este año 2025, a principios del mismo, se declaró la caída de los Jefes de Ciudad Juárez, quienes anunciaron que declinaban su participación este año. Pensaba que con esto la liga tendría solo 7 equipos, al menos hasta que llegaron los Arcángeles Puebla, quienes se convirtieron en el caballo negro de la liga, llegando hasta las semifinales donde fueron derrotados. Pero también ellos fueron quienes le quitaron el título de invicto a los Caudillos de Chihuahua, tras derrotarlos en la temporada regular. También los Osos de Monterrey hicieron lo propio en las semifinales, dejándolos eliminados por primera vez en su historia. Entonces, antes de irnos, recapitulamos brevemente. Mayas de la Ciudad de México ganaron el Tazón 1 y 2. En el tercer año le darían paso a los Mexicas también de la Ciudad de México, quienes ganaron la tercera entrega de este campeonato. En el año 4 de la liga serían los Cóndors quienes se coronarían con la victoria. En el año 5 Monterrey y sus fundidores levantaron el Trofeo del Sol, que pasaría a manos de los Caudillos de Chihuahua en el Tazón México 6 y el 7 respectivamente. Y finalmente los Mexicas de la Ciudad de México ganaron la octava entrega de este campeonato en este año 2025, para devolver el trofeo a la capital del país. Así ha sido la historia del Tazón México a lo largo de estos casi 10 años de LFA. ¿Has estado en alguno de ellos? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios al video. Yo soy el Vengador Fénix, quien los espera de vuelta para seguir hablando del fútbol americano
que se juega en México, cuando nos toque reunirnos en una nueva línea de golpeo. Hasta la próxima.